la suspensión provisional de la orden de aprehensión en el juicio de amparo indirecto en materia penal. Y también hizo su maestría en Ciencias, área de Derecho Público en la Universidad Autónoma de Guerrero de 2005 a 2006, titulándose el 30 de noviembre del año 2006. Les pedimos por favor guardar silencio. Los cargos desempeñados dentro del Poder Judicial han sido los siguientes: oficial judicial del Juzgado Sexto del Distrito en materia penal en el Distrito Federal, actuario judicial, oficial judicial y secretario en el Juzgado Quinto del Distrito en materia penal en el Distrito Federal, secretario Primer Tribunal Colegiado del 21º Circuito, secretario del Primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito, juez quinto de distrito en el estado de Guerrero, juez cuarto de distrito en el estado de Guerrero, juez cuarto de distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito y magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito. Actualmente ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir de agosto del 2013. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Fernando Rodríguez Escárcega. Muchas gracias. Les agradezco la presencia en esta ocasión. Desde luego, después de escuchar las palabras del señor gobernador, que ha sentado diversos temas muy interesantes, y el motivo por el cual pues estamos aquí es para hablar de los derechos humanos desde la perspectiva de cómo lo ve un juzgador federal en la aplicación del día a día en ese tipo de asuntos. La función del juzgador federal, que al igual que desde luego los magistrados, los compañeros que están dentro del aspecto jurisdiccional, pues es muy importante en el país, porque finalmente es la aplicación de la norma, de las leyes. Y desde luego el motivo por el que estamos aquí reunidos es tener un punto de partida acerca de los derechos humanos y del cambio, la modificación, la reforma que se da desde el 10 de junio de 2011 en la actualidad. Los derechos humanos van más allá de la reforma. Quisiera empezar comentando eso, y es una plática, es una charla, es cambiar impresiones, quizá más que conceptos, más que ideas. Quizá es sentar algún debate que se pueda dar con este tipo de eventos. Una de las premisas de los derechos humanos es precisamente difundir a todos el alcance de los mismos. Y yo creo que este tipo de actividades nos pone muy cerca, los aplicadores del derecho, a quienes nos toca llevar la interpretación, ante ustedes, que son quienes formulan las demandas muchas de las veces, compañeros que también realizan la labor día a día, y por ende vamos a partir de lo que la Constitución establece en respecto de los derechos humanos. Se señala en el artículo primero constitucional que todas las personas gozan de los mismos derechos que establece esta Constitución y los tratados internacionales del Estado mexicano se apartan. Y entonces se ha venido dando una discusión acerca de este primer punto, acerca de la jerarquía de la Constitución con respecto de los tratados internacionales. Evidentemente que este tema ya ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de entender que cada uno de esos ordenamientos, la Constitución Federal y los tratados internacionales, tienen igual jerarquía. En ambos, la protección a los derechos es fundamental y el análisis de cada caso por parte de los juzgadores es indispensable. Sin embargo, si existiera una restricción o una limitante que establezca la Constitución, deberán estarse a esta restricción. Este primer tema, ¿por qué lo comento? Bueno, en función de los derechos humanos, vienen de un origen más allá de lo jurídico, de un origen filosófico, teórico, previo inclusive a la formulación propiamente de lo que es la ley. Y sin embargo, en este criterio de la Corte se establece esa limitante. En el ejercicio del día a día nos damos cuenta
que muchas de las veces también en la interpretación de los derechos humanos va más allá de establecer los principios que rigen a los derechos humanos. El motivo importante que genera lo difícil de cada asunto resolver es cumplir con la función a la que estamos encomendados, que es respetar los derechos de todos. Y con esto quiero comenzar, porque el punto de partida, si quiero comentarlo desde un principio, es el que nos sujetemos también a lo estrictamente resuelto por ahora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que quiero comentar. Sin embargo, la reflexión puede dar lugar a muchas interrogantes, a muchas opiniones en contrario, a muchas discusiones que son válidas, porque en el aspecto académico y en el aspecto de participación de los derechos humanos estamos contribuyendo. Los derechos humanos tienen un principio que todos sabemos que es progresividad. No podemos dar marcha atrás a lo ya ganado, a lo ya conseguido. Sin embargo, este tipo de resoluciones de la Suprema Corte sí quiero irlas enfocando a diversos casos interesantes que en la práctica se pueden dar y se dan. E insisto, más que llegar a teorías, más que partir de definiciones, mi propósito es compartir en una charla la impresión que tengo al resolver diversos asuntos que han pasado por los tribunales, cómo se han venido resolviendo y la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia. En principio tenemos estar a lo más benéfico de las personas, el principio pro persona, que significa estar a lo que más le favorece a la persona. Sin embargo, en los asuntos en los cuales se discuten derechos humanos, no podemos perder de vista que debemos de verlo en general y no solamente parcialmente el problema a debate. Me explico. Cuando en los tribunales federales se establece la decisión, interpretación y aplicación de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que tener un especial interés en no, obviamente, dejar a un lado derechos humanos de alguna de las partes en el juicio. La Suprema Corte de Justicia ha ido definiendo diversos aspectos en los cuales no podemos dejar a un lado los derechos de todos quienes participan en un juicio y que evidentemente pueden llegar a tener la protección de los derechos humanos. Casos como el tema de alimentos, por ejemplo, en los cuales la Suprema Corte ha establecido que inclusive en materia de menores, tratándose de menores y en protección al interés superior del menor, desde luego, debemos de analizar cada asunto en función de todos los menores que pueden verse afectados en un asunto en particular, no solamente de quien llega a promover la demanda, y quedar sesgada la visión nada más de quienes están proponiendo el amparo en ese momento, sin tomar en cuenta a otras personas que también son sujetos de derechos humanos. Entonces, una de las principales dudas, polémicas que pueden darse es sobre cómo aplicar los derechos humanos para todos en un juicio. Si al final de cuentas cada decisión que nosotros tomemos afecta directa o indirectamente derechos vinculados con los derechos humanos en cada caso en particular. Quizá al final, esto es una charla, habrá comentarios, a lo mejor habrá opiniones en las cuales tiendan a robustecer criterios de la Corte, habrá quizá algunas opiniones que queden simplemente para el debate, pero esto es de lo que vamos a partir. La dignidad de la persona es un elemento muy importante en este tipo de asuntos, porque finalmente constituye toda una norma jurídica para quienes aplicamos nuestra difícil tarea de aplicar en derechos humanos al juicio de amparo. Vean ustedes, nosotros comenzamos a analizar cada caso en particular desde el enfoque en que debemos de interpretar la intención de quien promueve el juicio de amparo. Sobra decir que en ocasiones se genera cierta interpretación de formas distintas sobre qué es lo que se reclama en el juicio de amparo, cuáles son los actos impugnados. El juzgador federal tiene que ir más allá y analizar íntegramente, no importa dónde se encuentre el reclamo, identificar el acto reclamado y evidentemente analizar lo que se plantea. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que identificar a primera mano de cuál es el derecho realmente que se está evidentemente haciendo valer y pretendiendo obtener la justicia federal a través de un acto de autoridad. Acto de autoridad
que ustedes vean en la actualidad cómo ha ido modificándose ese concepto. Lo que hemos aprendido anteriormente respecto del juicio de amparo y de su técnica es que el acto de autoridad es aquel ente público dotado obviamente de facultad, de poder y con una coerción desde luego hacia los particulares, pero la Suprema Corte de Justicia ha interpretado de manera muy amplia quién es autoridad para los juicios de amparo. La interrogante es definir en cada caso quién es. Pudieran ser particulares con determinadas características, evidentemente. Pudiera un particular también afectar derechos humanos. Particular también sería el destinatario de los derechos humanos. Entonces, este tipo de mecánica de argumentación nos lleva siempre a la búsqueda del sentir de quién promueve el juicio de amparo. Y el juicio de amparo, vean ustedes, es un instrumento que desde luego es una herramienta, un instrumento para hacer efectivo el derecho humano. Si el derecho humano está reconocido por la Constitución o un tratado internacional, evidentemente nosotros seríamos el instrumento para llevar a cabo la aplicación. Pero una reflexión: cuando resolvemos en materia de derechos humanos, cada órgano jurisdiccional que resuelve tiene que tener también plena conciencia del tema de asuntos por el cual está resolviendo. Evidentemente que nadie de aquí, creo, estaría en desacuerdo en proteger a los derechos humanos y de hacer todo lo posible para restituir en la violación a esa persona antes de la violación. Y eso es algo que estamos todos de acuerdo. Pero lo importante en materia de derechos humanos también es ver el alcance de nuestras decisiones y el punto de partida hacia cómo se va a llevar a cabo esta resolución y cumplirla. Es importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas nosotros analizamos cada caso en particular y llevamos a cabo la interpretación que tiene la Suprema Corte en diversos criterios, pero si ustedes se dan cuenta, también nuestro máximo tribunal ha ido ampliando obviamente cada uno de esos criterios, a modo de que en la actualidad hay muchísimo material sobre diversos asuntos. Temas que anteriormente no habían sido expuestos o puestos en debate en un asunto jurisdiccional, ahora los vemos. A través del juicio de amparo se puede obviamente reclamar cuestiones que anteriormente no podíamos tener la noción de que se podía hacer en el reclamo constitucional. Recordemos que nuestra función también es regular y darle ese sentido a la Constitución. No podemos pensar que estamos por encima, desde luego, de la ley, y ese es un punto importante. Cuando analizamos en materia de derechos humanos, por ejemplo, el principio pro persona, la Corte ha establecido que este principio, su aplicación, su resolución por parte de los órganos jurisdiccionales, no significa necesariamente que tenga que dársele la razón a la persona de quien lo promueve. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de perder la magnitud y la aplicación de lo que es la ley también y de los parámetros sobre los cuales estamos nosotros resolviendo. De hecho, el comentar este tipo de asuntos, yo creo que obviamente es la experiencia de cada uno, tendrá algún acercamiento desde luego en función jurisdiccional con los órganos federales, pero día a día en los temas muy variados que se presentan en los asuntos a los órganos jurisdiccionales, es muy amplia el tema. Siempre terminamos obviamente indagando sobre aspectos que comenzamos por un asunto en particular que se nos plantee, llevándonos de la mano de un punto a otro a límites que no habíamos considerado hace años. La interpretación se vuelve muy compleja porque evidentemente esa limitación nos impide a los órganos jurisdiccionales también, obviamente, eludir o dejar de aplicar principios derivados de la propia ley. El tema de derechos humanos, insisto, debe de verse con mucho cuidado porque las limitantes que se tienen en los órganos jurisdiccionales, una de ellas desde luego es no introducir, con el tema que yo comencé platicando acerca de interpretar los actos reclamados, no introducir temas que no son actos reclamados previamente. Cada argumento que yo les estoy exponiendo, cada idea que yo les estoy transmitiendo, comentando, platicando, es una jurisprudencia que ha emitido al respecto a la Suprema Corte. El material y el tiempo evidentemente no nos llevaría más que a este tipo de reflexiones
Evidentemente el material está a su disposición, los criterios de la Corte vigentes son los que determinan obviamente la pauta a lo que estoy comentando. Y en ese sentido, me regreso, lo importante de determinar en un juicio de amparo, ya lo decía, es identificar el acto reclamado. Pero la Corte ha establecido no señalar actos reclamados que evidentemente no hayan sido propuestos por el juez. Vean ustedes que no podemos eludir la aplicación de la norma procedimental. Vamos a hablar requisitos procesales, términos, requisitos de procedencia del juicio de amparo y evidentemente en muchos de los casos de los recursos no podemos evidentemente dejar de aplicar ni el pretexto ni por el convencimiento de que esa normatividad no es correcta. Nos sujeta obviamente la ley, nos establece el parámetro y limita la actuación, ya lo decía por ejemplo en el señalamiento de los juicios de amparo. Entonces, esa reflexión, ¿por qué la hago? Evidentemente que como juzgador el principal papel que tiene uno es cómo resolver, y desde luego en todos los órganos jurisdiccionales la esencia misma puede ser la misma, que es alcanzar a la protección de estos derechos humanos en aras de la justicia. Si nosotros pensáramos que el tema de derechos humanos es menor y que evidentemente cada asunto no puede verse más que con la óptica limitada de la ley, yo creo que no estaríamos realizando una buena función. Pero sí quiero dejar claro, dejar de respetar términos, requisitos de procedencia o señalar actos reclamados que no están identificados, que no es voluntad del impetrante del amparo de señalarlos, no es correcto. Evidentemente que cada uno de nosotros podemos tener nuestro punto de vista y es muy válido. Yo creo que aquí debemos de mejorar en todos los casos, realizar un estudio mayor, amplio por parte de la sociedad. Uno de los temas que a mí me parece que debe de dar el enfoque de los tribunales jurisdiccionales es el de hacer partícipe de sus decisiones, de lo que resuelven a toda la gente, a todas las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros nos hemos formado a través de años, pero evidentemente que nos hace falta, desde luego, un requisito a todos, jurisdiccionalmente, en la función pública, de estar día a día incrementando el conocimiento en la aplicación de derechos humanos. La actualización es muy importante. Creo que es un tema importante a nivel jurisdiccional, por lo menos yo hablo obviamente de que me interesa y que conozco, que es el Poder Judicial Federal, en el cual sí tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber un avance y exigir evidentemente una actualización en este tipo de asuntos. No pretendemos decir que esté bien o mal que el juzgador se dedique esencialmente a estar en su privado, en el tribunal, y limitarse estrictamente todo el tiempo a la función a la que es encomendado. También constitucionalmente tenemos la obligación, desde luego, de promover la cultura del respeto a los derechos humanos. Evidentemente que no es un tema, pero si nosotros estamos aquí reunidos en el estado de Guerrero, podemos tener una amplia visión y conocimiento, muchos de ustedes muy amplio desde luego, sobre los casos más emblemáticos a nivel nacional en materia de derechos humanos. Vean ustedes lo que ha resuelto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a través de diversos años respecto, insisto, de todos los asuntos, todos los estados, pero el caso de Guerrero también es importante poner énfasis en que ha habido algunas resoluciones muy relevantes, muy importantes, trascendentes, que debemos de aprender de las mismas. Yo creo que el tipo de resoluciones que emiten estos organismos internacionales nos deja pensar que debemos de aprender de lo que no debe de hacerse. Debemos de aprender de que cada órgano jurisdiccional, cada ente público, cada servidor público realice con seriedad y desempeñe correctamente su función. Si ustedes lo analizan desde el aspecto de la investigación de los delitos, desde ahí empezamos a tener ciertos precedentes que nos obligarían, pues evidentemente a cambiar las leyes, a modificarlas, a estructurarlas, claro que sí, pero sobre todo a regular nuestro propio conocimiento, nuestra actitud. Yo creo que como sociedad interesada en el respeto a los derechos humanos, un punto importante sería
el fomentar en toda instancia y desde los primeros años, porque eso se traduce en el respeto a los derechos de las personas. Es decir, podemos verlo desde el punto de vista teleológico, filosófico y todo lo que ustedes quisieran comentar. Pero ¿cuántas veces vemos en que los mismos asuntos que provienen de diversas instancias, de todas las materias, porque en todos los asuntos se advierte un matiz sobre este tipo de asuntos que tienen que ver con los derechos humanos? Vean ustedes, a veces hablamos de la materia familiar porque tenemos la noción de que los derechos humanos se reducen al menor y en el tema de los alimentos, por supuesto. Pero todos los temas están siendo influenciados, desde luego, están vinculados con el tema de derechos humanos. Algunos de los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece, por ejemplo, en materia del derecho del trabajo, materia laboral, cuando se verifica un asunto, se analiza un asunto de este orden, y si la persona que presenta su denuncia en un asunto laboral, lo ha resuelto la Corte, presenta su denuncia en el periodo de embarazo, el enfoque tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque evidentemente que en el criterio de la Corte y en su ejecutoria, pues podemos darnos cuenta del matiz también social, cultural y de la falta de respeto, laboralmente hablando, de muchas mujeres a nivel de toda la República. Y en ese sentido, la carga de la prueba, por el hecho de haber estado en el periodo de embarazo, torna diferente el tema laboral. La carga de la prueba cambia. Y ustedes saben que hablar de la materia laboral, por ejemplo, es una materia en la cual la Suprema Corte de Justicia tiene muchísimo material, ¿sí?, a través del cual ha ido resolviendo diversos aspectos relevantes en la materia laboral, cargas de la prueba, la fijación de límites, la oferta de trabajo, como estamos mencionando. ¿Qué nos lleva a reflexionar esto? Que sí debemos de tener un enfoque para analizar este tipo de asuntos y dar la sensibilidad a cada juzgador de analizar este tipo de casos. Obvio que la Suprema Corte siempre establece la idea central, pero no podemos y no sería recomendable tenerlo en absoluto y para resolver todos los casos, por supuesto. Cada caso, de cualquier materia, de cualquier punto sobre los cuales versa esta charla, será materia, obviamente, de analizarlo. No hay casos similares. En los tribunales, yo me permito obviamente decir, de todos los tribunales del país, los casos son difíciles. No hay casos sencillos. Evidentemente que en un asunto siempre va a haber alguien, desde luego, al que le asiste el derecho y alguien que no lo tiene. Siempre está permeado sobre aspectos de derechos humanos. Entonces, cada asunto es difícil, tiene su grado de dificultad. No podemos establecer reglas generales para todos los casos. Entonces, retomando, si estamos hablando de que los derechos humanos deben de verse en un sentido de ser progresivos y no dar marcha atrás, está prohibida ese tipo de actividad, retroceder, desconocer los derechos, lo ya adquirido, eso es lo que tiene que prevalecer. Entonces también nuestra visión como juzgadores, aplicadores del derecho, debe de ser la misma. Evidentemente que el tema central ocupa en qué hacemos en ese tipo de asuntos difíciles o muy complicados, en los cuales están en juego diversos derechos humanos a la par. En temas como lo de los menores, de los alimentos, que evidentemente han venido anteriormente estableciendo algún parámetro para resolverlos, ¿no? De equidad, de proporcionalidad anteriormente. Ahora es una perspectiva totalmente diferente, porque los derechos humanos, que es otro principio también, no puede haber derechos humanos de una persona de primera y de segunda importancia. Todos somos iguales. Entonces, en este tipo de asuntos sí quisiera yo identificar que desde luego todas las materias han venido estando influenciadas, relacionadas con este tipo de temas. Y a veces nos preguntamos si el alcance va a llegar a dar hasta desaparecer, por ejemplo, figuras como el estudio de estricto derecho en los juicios de amparo, por ejemplo.
Vean ustedes el avance que ha tenido la suplencia de la queja en la actualidad. El análisis con todo rigor en asuntos obviamente de estricto derecho, en materia civil, por ejemplo, que no tengan que ver con menores o derechos humanos, en los cuales se tienen que analizar los asuntos de la forma en la que han sido planteados y no introducir aspectos distintos. La suplencia de la queja nos permite en muchos de los casos, evidentemente, suplir esa deficiencia, analizar y resolver, y no quedarnos evidentemente con el no análisis del fondo de ese asunto. Pero en este sentido los juzgadores estamos obligados evidentemente a no realizar conductas, desde luego, más allá de lo que está permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Corte también ha dicho que incluso analizando temas con derechos humanos, tenemos que ver con mucha cautela, mucho cuidado lo que es planteado y no introducir, como ya lo dije hace un momento, aspectos diferentes a los que son expuestos, como identificar un acto reclamado que no ha sido señalado. Y así también el hecho de argumentar ha ido cambiando por parte de la Corte, pero sin embargo existe la jurisprudencia vigente, obligatoria, en el sentido de que también tenemos que expresar, como mínimo, el derecho que ha sido violado, el artículo que no ha sido aplicado de manera adecuada y la vinculación del mismo. No con el silogismo jurídico que con antaño la Suprema Corte, evidentemente anterior a la actual, había desarrollado muchos criterios sobre este tipo de interpretación, pero no ha desaparecido hasta ahora el que también debamos de ser muy cuidadosos con este tipo de aspectos. Y ahora, el tema también en derechos humanos tiene que ver, por ejemplo, con reflexiones que han vinculado desde luego al juzgador y que le ha dado un enfoque más actual y se han ido obviamente modificando en diversos artículos. La Corte, desde luego, pues no puede crear una situación de legislar, por supuesto, pero sin embargo es la máxima intérprete acerca de cómo debe de aplicarse la ley. Vean ustedes, por ejemplo, cuando nosotros teníamos, desde luego anteriormente, la idea de que la privación de la libertad, un tema distinto, materia penal, el amparo, en tratándose de una sentencia definitiva, podía promoverse en cualquier tiempo, por la cuestión evidentemente de que la libertad es uno de los principales valores del ser humano y debemos para protegerlo, pues procedía al amparo en cuanto al tiempo. Sin embargo, se ha establecido en la actual ley de amparo 8 años como término para promover la demanda respectiva, tratándose una resolución ya definitiva. Y con esto la Corte ha emitido, por ejemplo, jurisprudencia al respecto de que el principio de progresividad que hemos platicado someramente no se ve afectado, por ejemplo, con establecer un límite, recojo nuevamente el ejemplo, los 8 años, para pensar que estamos en un retroceso. Porque la Corte ha dicho, y viene otro tema, los derechos humanos de la persona que está privada de la libertad, desde luego, son muy importantes a respetar, pero tampoco podemos dejar a un lado el principio de seguridad jurídica que se genera con que esa resolución quede firme en materia, por ejemplo, de reparación del daño en vista de los derechos humanos que también tienen las víctimas. Porque nos ponemos, de un lado, a analizar desde luego los derechos humanos desde un punto de vista que es la persona que está privada de su libertad en ese momento. Y es un tema muy delicado, muy interesante y de mucha atención, por supuesto. Pero ¿qué pasa con la víctima? No tiene tampoco, por su calidad, desde luego, la necesidad de crear esa seguridad jurídica y proteger sus derechos humanos. La Corte ha dicho, desde luego, que sí los tiene. Entonces vean cómo ha ido ampliándose todo este tipo de mecanismos y la recomendación es que en cada caso en particular pues partamos evidentemente de lo que dice la Suprema Corte. Cada uno de los puntos que he expuesto, insisto, es el reflejo de jurisprudencia que actualmente tenemos nosotros que acatar. No podría ser válido exponer en este momento, con ideas obviamente desde luego así de manera general, pues la desatención desde luego de un criterio jurisprudencial, obviamente que no. Desde luego que es norma vigente y se tiene que aplicar.
La jurisprudencia tiene un matiz distinto a la propia ley, pero una de las interrogantes puede quedar ahí. Los órganos jurisdiccionales en la actualidad de todos los fueros ya pueden llegar a desaplicar en materia de control de condicionalidad un artículo que viola derechos humanos. Y esta situación interesa propiamente al Poder Judicial Federal, porque a través del Poder Judicial Federal es que se resuelven los juicios de amparo la mayoría de las veces. La Corte ha establecido criterios obligatorios en el sentido de decir que este principio pro persona y su aplicación no debe de invadir competencias. Y en este tema tendrá el juez federal, el tribunal colegiado, que sujetarse a su competencia y no ir a la aplicación o desaplicación de algún artículo que no sea de su propia competencia. Me explico. Ley de amparo, por ejemplo, que es competencia de los tribunales federales. Son temas muy nuevos y desde luego que llaman mucho la atención, y pensar inclusive en este tipo de situaciones que antes no veíamos en el país, que antes no teníamos la posibilidad de pensar en no aplicar de manera particular una norma, pues era absolutamente no creíble. Sin embargo, tenemos que tener la conciencia de otro punto muy importante que yo quiero compartir. Yo creo que a través del análisis que se hace en materia de derechos humanos, no debemos de perder de vista un enfoque. Que derechos humanos se están permeando en todos los aspectos de la vida del ser humano, de la vida diaria, de la vida de la sociedad, de la vida de las familias, de todo. Pero, ¿cuántos asuntos realmente del asunto para el análisis y resolverlo con perspectiva de los derechos humanos? Es decir, el control constitucional que pudiera llevarse a cabo a través de un juicio de amparo tiene que ver con la interpretación que se hagan de los criterios. Y muchas de las veces es muy probable que los asuntos que son puestos a revisión de los órganos jurisdiccionales, el estudio descanse en la aplicación y la correcta interpretación de la ley. Y el tema constitucional, puramente constitucional, en mucho menor caso se puede precisar. Cada caso será diferente. He comentado, es una plática, es la visión de alguien que participa en el Poder Judicial Federal y que se presenta en ese tipo de asuntos y que reflexiona sobre estos temas. Es una charla. Cada asunto debe de resolverse con mucho cuidado. El interés de que los derechos humanos no sean violentados, de que no sea vulnerada la dignidad de las personas, nos lleva también a jurisprudencias importantes acerca de temas como la tortura en México. La tortura que se ha ido documentando en algunos casos, varios, a nivel nacional, por supuesto, también a nivel de recomendaciones internacionales, de casos obviamente que nos ocupan mencionar, y que debemos obviamente entender que cualquier tipo de acto de tortura pues es incorrecto. ¿Sí? Es indebido, por simple que parezca la expresión de que en materia penal muchas confesiones, muchas declaraciones, por ejemplo, y ustedes saben, pudieran haberse obtenido a través de la tortura, obligan desde luego a los juzgadores a estar muy al pendiente de ello. ¿Y qué se hace en ese tipo de asuntos? ¿Cómo resolver en cada caso diferente que se pueda presentar? Lo cierto es que, por ejemplo, en materia de la tortura, la Corte ha establecido que pruebas en el juicio de amparo indirecto, si se ofrecen para demostrar un posible acto de tortura, deben de admitirse y no desecharse de plano porque no tengan idoneidad a juicio del juzgador. Es decir, la obligación es admitir todo tipo de pruebas. Y entonces vayan viendo ustedes cómo también, desde luego, la Corte ha ido obligando, desde luego, con su proceder, su criterio, a normar un sentido más amplio de protección. Y no podemos a priori, bajo este criterio obligatorio para nosotros por parte de la Corte, de que las pruebas en un juicio de amparo indirecto en que se alegue tortura dejen de admitirse por determinadas circunstancias. De hecho, a nivel interno, los órganos jurisdiccionales que tienen intervención en los asuntos penales, que tengan que ver la privación de la libertad de las personas, el juzgador tiene la obligación
de hacer del conocimiento que ese asunto tiene que ver con acto de tortura, o al menos para que se lleve a cabo una investigación por parte del mundo. Dejar de hacerlo, es probable que se incurran responsabilidades, desde luego, por dejar de acatar este tipo de normatividad. Entonces, si ustedes vayan viendo cómo a través de diversos casos en la vida práctica, también la Suprema Corte ha ido ajustando, ¿no?, la nueva perspectiva para verlo desde ese punto de vista de ampliación en la protección a los derechos humanos. Obviamente, ¿no?, la persona privada de libertad, tenemos otro criterio en el sentido de que nunca puede estar sin abogado. Es una condición indispensable. Vean ustedes, por ejemplo, en el tema de peritos, traductores, de las personas que no tienen la posibilidad de hablar en español, cómo la Corte ha ido también en ese tipo de asuntos ir normando la obligación que tiene el juzgador para analizar las características que ahora se piden para dicha persona. No solamente entender su lengua, sino saber de sus costumbres y tener obviamente conocimientos jurídicos. Son temas que evidentemente pues, son importantes y cada uno de ustedes los puede interpretar, los puede ver, los puede analizar bajo un punto de vista diferente. Yo hace rato, por ejemplo, mencionaba, pues habrá posiblemente actos que la Corte ha analizado y que han surgido como un acto originalmente de un particular, pero que pueda ser visto a través del juicio de amparo como una autoridad responsable. En el tema, por ejemplo, de la tutela a la educación, que es uno de los temas importantes en nuestro país, como un particular bajo determinados aspectos, en ciertos aspectos y en cada caso específico puede llegar a violar derechos humanos, tratándose, por ejemplo, para promover un juicio de amparo, si se trata de una expulsión, por ejemplo, pero más allá de la expulsión, si hay una afectación a los derechos humanos. Y eran temas que antes, ¿verdad?, analizamos bajo la óptica de la autonomía, por ejemplo, universitaria de las universidades, y que la universidad, desde luego, no, las privadas, las públicas, no han dejado de tener el control para regular los requisitos de permanencia, de aceptación, etcétera, ¿no?, de los alumnos. Ese es otro tema. Pero en estricto sentido, cuando hay una afectación a los derechos humanos, sí podría llegar a ser dable analizar el tema de amparo indirecto, por ejemplo, este tipo de situaciones. Ha habido casos, por ejemplo, emblemáticos de resoluciones, inclusive, que han tocado diversos temas, diversos puntos, no nada más en materia penal, la laboral, la civil, la tratándose de alimentos, sino también temas que han generado discusión y exposición en foros incluso internacionales de juzgadores federales que han resuelto cuestiones vinculadas a los derechos humanos antes de la reforma del 2011, muchos años antes. En Guerrero, por ejemplo, hay un dato muy interesante acerca de una decisión de un juez que tuvo que ver con el tema del derecho a la salud, en un poblado en el cual no se tenía ningún acceso, ninguna oportunidad de tener lo más mínimo para proteger la salud de las personas. Y a través de un amparo se analizó ese derecho. Previo a la reforma, los derechos humanos siempre han existido, todo el tiempo han estado. Desde luego que la reforma le ha dado ese impulso para analizarlos desde esa óptica. ¿Y por qué digo lo anterior? Porque ustedes vean la jerarquía que tienen los tratados internacionales, salvo la limitación que hace un momento yo mismo señalé, la restricción, son ley suprema en el país, el artículo 133 constitucional no lo establece. Y estos tratados internacionales son previos a esa reforma. Cualquier tratado internacional debe analizarse en cada asunto que se invoque y evidentemente que tenga que ver con la aplicación de ese tratado. Muchas veces, desde luego, esa es una impresión que me da, que cuando se toca el tema de derechos humanos, los principales actores, digámoslo así, quienes nos darían el instrumento esencial, la materia prima para realizar cualquier estudio, sería evidentemente quien promueve el juicio de amparo. Porque a través de sus argumentos, de su petición, es como se analiza este tipo de situaciones. Así que los principales, diría yo, generadores
de ese impulso y de esa corriente a la protección de los derechos humanos serían los propios litigante, los propios postulantes, abogados postulantes, las propias partes, los propios quejosos que invocan estos derechos violados. Y sin embargo, creo que en el tema de derechos humanos hay muy pocas demandas, en general lo digo, no estoy señalando un número, no me atrevería jamás, ni un porcentaje, pero hay muy pocas demandas que realmente el contenido sí tiene que ver con un tema de control constitucional a través de la defensa de los derechos humanos, porque el planteamiento, más allá de invocar alguna convención o algún tratado internacional, es identificar plenamente el aspecto del cual nosotros estamos planteando los tribunales. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes a destacar. Este tipo de foros, a nivel local y a nivel de todo el país, yo creo que tendría que ser un punto de partida para que podamos mejorar el respeto a los derechos humanos. Esto no es perfecto, pero día a día sí se está incrementando el estudio de ese tipo de asuntos. La educación inclusiva, por ejemplo, la no discriminación, el no denigrar a ningún estudiante por su edad, por su sexo, por su capacidad, por sus preferencias sexuales, creo que ya sería un tema obviamente de todos muy sabido. Pero la Corte se ha ocupado en esos temas y también nos ha vinculado al respeto de los derechos humanos y a la posible violación a ese tipo de aspectos. De tal manera que la Corte lo que pretende es crear la conciencia de no generar un trato diferenciado, ni generar reglas absolutas para resolver todos los asuntos. No sería posible. Cada caso es distinto y no podría ser, desde luego, ni siquiera práctico realizar una situación de esas. La no discriminación de los menores, a respetar sus derechos que tienen, a sus propias preferencias sexuales. Y llama la atención porque, por ejemplo, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia también, la primera sala, por ejemplo, que habla de esta discriminación no en un empleo, no en la escuela o en una institución educativa, sino como generador de la violencia familiar. En cuanto a la violencia familiar, la Suprema Corte ha establecido diversos criterios en los cuales se evita la discriminación de los propios menores al seno íntimo propio de la familia. Es decir, en el mismo seno familiar hay discriminación. Y estos temas han llegado hasta la Corte y se genera un trato desigual entre los hijos. Aparentemente, antes podríamos pensar que este tipo de cosas a lo mejor no son tan, digamos, tan llamativas en ese sentido, si tienen la conciencia de que la reprimenda, la orientación y sobre todo también de llevar a cabo alguna conducta de sanción, pues era válida, ¿no? Hasta los golpes antes había, la escuela. Pero la Corte ha establecido que se genera esa violencia al interior de la familia y que sería válido proteger a un menor en estas condiciones a través de la defensa de sus derechos humanos. Pero vuelvo a hacer una acotación en este sentido. ¿Hasta dónde podríamos, como tribunales en general, hacer eficaz el respeto real, absoluto de sus derechos humanos? También tenemos una limitante que es sujetarnos a nuestra competencia. En todo caso, la ley de amparo actualmente genera la posibilidad de que se lleve a cabo una denuncia o una información acerca de un caso que amerite el respeto a los derechos humanos, pero nuestra función es solamente hacer, aplicar la decisión, dar vista para que se lleve a cabo la investigación respectiva y si se tiene que sancionar a través de un proceso penal, se llegue a. Ahora, ya decíamos hace un momento, no hemos dejado a un lado aspectos que tienen que ver con la técnica del amparo. Yo no sé si a futuro, quizás sí, no lo sé, la suplencia de la queja pueda llegar a prácticamente desaparecer en la mayoría de los casos, del estricto derecho, y generar los asuntos en los cuales la suplencia de la queja deba de ser extensiva a todos los casos. No sé si lleguemos a ver ese tipo de situaciones. Yo creo que sería interesante, sería más bien escuchar a lo mejor hasta puntos de vista de ustedes, impresiones personales, no señalar algún caso, ¿verdad? Desde luego, en particular,
pero sí la noción de que quizás sus tecnicismos tienen que irse depurando. Pero hasta el día de hoy sí hay requisitos, sí se puede atemperar ciertos tecnicismos del amparo en vía de proteger a los derechos humanos. Si hay un menor involucrado, claro que puede ser un caso de excepción en tratándose de los principios rígidos, los recursos que puedan promover, pero no es absoluto. Cada caso es distinto y en cada caso en particular sería toda una historia diferente en cada caso. Porque no quisiera yo transmitirles la idea de que a través de los derechos humanos dejemos de observar principios que rigen el juicio de amparo, de la técnica que tiene que establecerse, porque creo que eso tampoco estaría adecuado. Otro tema relevante es en el estado de interdicción. Y perdónenme que voy de un tema a otro, pero así es la práctica. Así son los asuntos que se nos presentan, ¿no? Acabamos de resolver un asunto y llega otro totalmente diferente, de una situación muy distinta, acciones muy distintas, no importa que sea la misma materia. Entonces por eso voy de un caso a otro, de acuerdo a algunas de las tesis que les traigo o les he traído para compartir. El material está disponible, las tesis están vigentes, pueden ubicarlas desde luego en el portal respectivo. En el tema, por ejemplo, de personas con discapacidad. En el tema de las personas con discapacidad y el estado de interdicción, que la Corte ha emitido una resolución interesante en el sentido de declarar inconstitucional artículos de una entidad federativa como la nuestra, en las cuales no se permitía atender la voluntad de la persona. Evidentemente que la condición es la que nos propicia realizar este tipo de situaciones, pero a mí me parece que todos estos temas que van surgiendo, las personas morales que también tienen los derechos humanos a través de quienes la conforman, de los derechos humanos de la víctima, cómo ha ido creciendo y cómo el alcance se ha dado de tal magnitud que evidentemente nos vemos con figuras muy nuevas, muy novedosas. La Corte establece que a través de nuestras decisiones, evidentemente que podemos llevar un control de regularidad constitucional, que es evidentemente ir viendo la Constitución, interpretándola de manera muy cuidadosa, por supuesto, y de completarla de alguna forma en los casos no previstos por la ley. Hace un momento escuchamos las palabras del señor gobernador y me pareció muy interesante lo que dijo, y no sé si ustedes lo comparten también. La Constitución, y yo diría las leyes en general, tienen generalidades, y así es. O sea, nuestra Constitución es amplia, tiene que ver con el regular diversas cuestiones, la vida interna, los derechos humanos, es sumamente amplia. Ninguna va a ser tan completa como para darle eficacia total para respetar los derechos humanos, solo en nuestra materia, ya no digamos en otra materia, solo en la protección de los derechos humanos. Entonces me parece que ese control de regularidad constitucional que ha permitido la Corte, que lo expresa de una manera muy clara, es de esa preocupación que tiene la Corte también por identificar todos los aspectos que tienen que ver evidentemente con temas muy sensibles por los cuales se ha llegado a precisar lo anterior. Hay muchos temas, eso solamente es una plática, es compartir ideas, a lo mejor alguien de ustedes pues tiene una impresión diferente, a lo mejor alguien tiene propuestas, tiene algún caso que evidentemente no trataríamos de resolver, porque también yo tengo un impedimento para pronunciarme sobre algún aspecto de un asunto en particular, por supuesto, pero que son muy valiosos como la expresión de ideas, como la expresión de qué es lo que puede venir después de estas reformas. Y me llama la atención que, por ejemplo, actualmente, obviamente que yo esté en errores, pero que no, el compromiso de estar aquí al frente es, evidentemente, hablar de lo que ha resuelto la Corte y, evidentemente, lo que pudiera estar pendiente como una reforma que se avecina, que es una reforma judicial muy amplia, que todavía no sabemos exactamente al final cómo va a quedar, pero que involucra un cambio de perspectiva total. Habría que ver qué nos depara. Sé que está pendiente como una situación a resolver si se reforma la Constitución, por ejemplo, en un tema que tiene muchos años en México, que ha sido discutido incluso en foros internacionales, en México desde luego, en
tema, por ejemplo, del arraigo, que es un tema que ustedes conocen, más que yo, que en los tratados internacionales, en algunos acuerdos internacionales, evidentemente no está permitida este tipo de situaciones. Pero, yo lo decía hace un momento, la Constitución es el parámetro del cual debemos de confrontar el tema de derechos humanos, y si hay una restricción, lo decían al inicio de la plática, debemos de estar a esa restricción. Será interesante ver qué determinan, porque por ejemplo esto puede ser la puerta de acceso, el primer punto para el cual puedan modificarse muchas situaciones en las cuales haya derechos humanos protegidos en tratados internacionales, pero con cierta limitante o restricción en el caso de nuestra Constitución de México. Entonces, a grandes rasgos, es una plática, son temas, solamente es para reflexionar. A mí la verdad me da mucho gusto que me hayan invitado. Creo que uno de los aspectos muy importantes de los órganos jurisdiccionales y quienes aplican el derecho es también compartir ideas, generar foros de discusión, foros de intercambiar opiniones, porque a través de eso es como vamos a mejorar. Es todo un sistema. Yo creo que todos estamos vinculados con el respeto a los derechos humanos. No es un sector el jurisdiccional, el judicial, no es un solo sector. Yo diría que estamos vinculados todos, ¿no? Desde la persona que detiene en la calle, los agentes de tránsito, obviamente quienes llevan a cabo la investigación de los delitos. Vamos, yo creo que desde casa, ¿no? Ya veía yo con un criterio de la Corte, en el sentido de que existe violencia intrafamiliar y en aras de proteger los derechos humanos, vista desde el seno mismo familiar. Nosotros estamos inmersos. Yo les agradezco por su paciencia de antemano. Evidentemente, si alguien quisiera hacer algún comentario, bienvenido. Alguna opinión, alguna impresión, alguna experiencia que hayan tenido en algún foro, escuchado o leído en algo, pues con mucho gusto, ¿verdad? No quiero abusar obviamente del tiempo, sé que tienen varios compromisos, varias exposiciones este día, pero ha sido muy grato estar con ustedes y yo les agradezco mucho su paciencia. Sí, adelante. Gracias a todos. Dale. Muy buenas tardes. Para mi punto de vista, particular, y creo también tener el punto de vista pues, de las mayorías. ¿Por qué? Porque los procesos electorales nos han dado una muestra de los cambios de partidos políticos que están gobernando. Y el principio de todo mal en nuestro país es el desconocimiento a nuestra Constitución de la República. Porque si no enfocamos en un aspecto histórico de nuestra Constitución, pues vamos a estarla modificando a libre albedrío de las modas, de las presiones internacionales, que a veces esos tratados internacionales son en contra de los principios constitucionales, en contra de nuestra cultura. Por lo tanto, quiero manifestar que la doctrina que adoptamos en México es una doctrina de la Constitución rígida. No es como la europea, que es flexible, donde el poder soberano se deposita en el poder legislativo y ellos hacen y deshacen con su Constitución como ellos quieren. Nosotros no. Nosotros tenemos una doctrina americana que es una Constitución flexible. Ahí mismo en la Constitución está cómo se puede ir modificando la Constitución sin alterar sus principios, que son irrenunciables por el significado de nuestra lucha histórica.
Una pregunta así sería la diferencia que hay entre derechos humanos y garantías individuales. ¿Por qué? Si nosotros ya habíamos avanzado políticamente en el sentido de que aquí en México ya se respetaba la vida de la persona, de las mujeres, ya se respetaban muchísimas cosas, y nos quieren hacer creer que estamos todavía en un estado como si fuéramos centroamericanos, en donde ya sí hay vejaciones tremendas, pero nosotros aquí, con esta lucha doctrinaria de la Revolución Mexicana, que ahora se percibe que está domesticada y puesta a los intereses del poder económico. Esa es la percepción que se tiene en México de estas reformas constitucionales, que llegan, aquí por ejemplo no hay ningún legislador, y están mandando iniciativas que van en contra de los principios constitucionales y sin embargo se están aprobando. Ejemplo, ¿cómo es posible que le quiten presupuesto a las instituciones que generó la revolución para poder ejercer la democracia por medio de ellas? Le estén quitando presupuesto a las instituciones en lugar de obligar al cumplimiento que tiene esa institución de sus facultades. Por decir, ahorita estaba viendo en la mañana disminución del presupuesto. Es un ejemplo, no sé, pero así muchos a los partidos políticos, en lugar de que digan, ¿sabe qué? Cumpla con su responsabilidad. Está el dinero, pero cumpla con su responsabilidad para lo que es, no para estar disminuyendo la cultura política, la cultura democrática. En esos aspectos, los partidos políticos tienen una función muy importante y establecida en la Constitución: convertirse en determinado momento en una escuela de educación democrática. Sin embargo, no lo hacen. Pero cuando no lo hacen, pues les vamos a quitar presupuesto. Entonces, todas esas cuestiones no favorecen a un sistema político como está en el diseño de nuestra Constitución. Nosotros deberíamos ser exportadores de nuestro diseño constitucional y no estar importando políticas que dañan nuestra cultura y que dañan los principios constitucionales de nuestra propia historia. Somos un país, una nación, más bien dicho, una nación envidiada por todos, porque nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad cultural, todo lo que significa la cultura, está muy arraigada en nuestro país, como casi ningún otro país. Entonces, pienso que los derechos humanos deberían enfocarse específicamente a otros aspectos también. Por ejemplo, ¿tú crees que las combis, aquí prácticamente las combis, no tienen las ventanillas adecuadas para mantener la ventilación ahí adecuada? Ustedes no usan combis, ¿verdad? Pero la gente que utiliza normalmente esos vehículos de transporte colectivo, pues se enfrentan a una situación gravísima y no hay quien les diga a los permisionarios, no hay quien, ¿sabes qué? Abre tus ventilas, tienes que tenerlas más ventiladas por salud y por dignidad. El salario, muchos aspectos de las cuestiones de derechos humanos tenemos que tocarlos, y ojalá el Poder Judicial realmente cumpla con su función de respetar y de valorar la Constitución de la República y sobre todo difundir nuestros principios que están establecidos en la Constitución. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues damos paso. Como punto, hay otra intervención. Gracias. Buenas tardes. Soy Álvaro Gaddafi. Una conferencia muy ilustrativa, felicidades. Sin embargo, difiero un poquito de usted en algunos aspectos, sobre todo cuando señala que siempre se han impulsado los derechos humanos. Si recordamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano fue en 1789. México
en 2011 se eleva a rango constitucional gracias no a la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a una recomendación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que a lo mejor veo que usted es magistrado, felicidades, por eso le decía que tiene amplio conocimiento. Sin embargo, como dice el presidente, yo tengo otros datos. Difiere un poquito también en el aspecto que señala usted sobre el arraigo. El arraigo ciertamente fue una figura jurídica que en determinado momento estuvo vigente en el país y que algunos otros países la tienen. Sin embargo, en donde quiera que esté, es una figura violatoria de derechos humanos. Primero lo agarran, primero lo encierran, lo tienen recluido 30 días, 60, un mes, y finalmente las investigaciones concluyen y dicen, disculpe usted. Ojalá pueda hacer algún comentario sobre ese aspecto. Muchas gracias y felicidades al Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, pues muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pedirle a la magistrada Olimpia Azucena Godínez Viveros, por favor. Ok. Sí, bueno. Ok. Bueno, yo creo que las opiniones siempre son, no sé, nos llevan a diversas reflexiones y yo creo que sí están integrando las ideas. Digo, me llama la primera intervención, después obviamente la segunda. Yo creo que el interés que muestra sobre diversos aspectos, y es la diferencia entre el derecho humano, la garantía, yo creo que tiene que ver un poco con lo que he comentado, de que todos estamos inmersos en el respeto a los derechos humanos. Y un poquito también con el segundo comentario. Yo creo que cuando hago alusión a que los juicios de amparo que se resuelven y que los temas que son los que se llevan a los tribunales por parte de quien hace la denuncia, por ejemplo, quien promueve el amparo, es el punto inicial para que los tribunales actuemos y obviamente todas las demás autoridades, pero no quiere decir que esté, digamos, separada esa función. Yo creo que todos estamos integrándonos en esa misma situación. Claro que el término garantía es llevar a cabo el instrumento para realizar y proteger a los derechos humanos. Desde luego ahora derechos fundamentales. Yo comencé la plática, la charla, señalando que más allá de conceptos, actualmente derechos fundamentales, derechos humanos, más allá de conceptos, yo creo que sí estamos todos inmersos. En el tema de los derechos humanos, yo creo que todas las autoridades, evidentemente que cada autoridad tiene su función respectiva, es algo entendible, por supuesto. El poder legislativo tiene que estar obviamente vinculado a la creación de la norma, a regular y a modificar en todo caso, y evidentemente que el Ejecutivo también tiene su función. El jurisdiccional, que es el único que he planteado ahora, más allá obviamente de los recursos, de los fines o lo que pueda darse, yo creo que la perspectiva más bien es compartir la impresión que tengo como juez federal, como juzgador federal, sobre algunos de los temas que me han llamado la atención en materia de derechos humanos. Y digo, esto es solamente un catálogo de algunos, seguramente hay muchísimos más temas que ustedes vinculen, tengan conocimiento, hayan estudiado, pero solamente es a manera de un buen pretexto para comenzar esa charla, esa plática. Me quedo obviamente con el tema acerca de que también en la segunda participación, de que no podemos ver a un poder aislado o el único, digamos, que tiene actuación en este tipo de temas. No, yo creo que estamos inmersos todos. Yo creo que en derechos humanos estamos inmersos las autoridades, los órganos jurisdiccionales, obviamente, que es el tema sobre el cual, obviamente, he versado mi exposición. No conozco los otros dos poderes, hablo sobre lo que trabajo día a día,
Pero yo creo, más allá del comentario, que todos estamos vinculados en casa con una resolución de la Corte, y puede haber varias, desde luego, colegiados, hay bastante tema sobre violencia intrafamiliar, sobre el denigrar a los hijos, el no permitir ni ser escuchados, la segregación de algunos por motivos distintos, no valdría la pena ahondar. Pero me refiero a eso, digo, yo creo que todos estamos vinculados, incluso dentro de la misma casa, instituciones de escuela. Si ustedes hacen un recuento, vamos a pensar, la mayoría de los que estamos aquí reunidos en nuestra época de primaria, ¿cuántas veces escuchábamos sobre ese tipo de temas? Sí, desde luego que han de escuchar y seguramente que lo hicieron. Pero ¿no creen que esto es también desde el aspecto educativo, desde la formación de los muchachos, desde la filosofía en que se vaya señalando? Vean ustedes, como última reflexión, yo creo que sí es cuestión más que de otra cosa de tiempo. A mí me gusta mucho compartir las ideas, podemos estar de acuerdo, podemos no. Para eso son estos debates, estos comentarios, esta exposición. Es el buen pretexto para platicar y charlar sobre temas importantes. Pero yo les pongo simplemente un dato. Ven cómo ha ido cambiando y evolucionando todo esto y todos estamos inmersos. Hace unas semanas me tocó dar clases en la extensión de aquí de Chilpancingo, y yo les planteaba a los muchachos un tema que tiene que ver obviamente con el Poder Judicial Federal, para reflexionar solamente. No estoy diciendo para bien o para mal. Me acordé hace un momento que señalaban la integración de magistradas y magistrados, que es distinto el número. Hay más mujeres en este caso, así es, ¿verdad?, que magistrados. Y obviamente, pues, ya saben hacia dónde voy. El principio de equidad, ¿no? De tener igualdad en ese sentido, y de paridad, obviamente. Pero el último dato con el cual les quiero comentar es lo siguiente. Es una reflexión, obviamente, ¿no? No estoy diciendo que esté correcto, no estoy diciendo que esté incorrecto, es reflexionar. Vean, al interior del Poder Judicial Federal salió una convocatoria apenas, y desde luego ya se llevó a cabo todo el proceso, dirigida exclusivamente a jueces, mujeres. No, exclusivamente para jueces. Evidentemente que el propósito son los números, es la disparidad, ¿estamos de acuerdo? Y de antemano, y sin generar ningún comentario diferente, la mujer y el hombre somos iguales en capacidad, en trabajo, responsabilidad. Eso me salto, esa parte no está en discusión. Iguales, totalmente iguales. Es más, digo, si somos coherentes con nosotros mismos, nosotros los hombres tendríamos que reconocer el doble trabajo que muchas de las veces las mujeres realizan al interior de su propio hogar, llevando a cabo su familia, sus cuestiones cotidianas, y además cumplir con funciones tan elevadas como ser magistradas, jueces. Pero bueno, vuelvo al último tema, nada más para la reflexión. Cuando surge esta convocatoria, yo me pongo a pensar desde el punto de vista de los dos aspectos. Es una convocatoria que han pasado muchos años, o se tardan muchos años, muchas veces, en que salga una convocatoria para aspirar a ser jueces o para aspirar a ser magistrados, en este caso magistrados. Pero yo les planteaba a los muchachos en clase, para la reflexión, ojo, y me anticipo, nunca llegamos a una conclusión, y si tendría que haber, es el respeto, evidentemente, hacia la mujer, y de que estén en igualdad de condiciones y de igualar los números. Y en el tema electoral que platicaban, me parece que también ha sido tema de ese tipo de apreciación, ¿sí? Pero ahora, esa convocatoria que sale para las mujeres exclusivamente, pregunto yo a ustedes, ¿viola los derechos humanos de los hombres? En igualdades empresariales, es decir, personas que aspiran a ser jueces o magistrados. Esa reflexión me gustaría que al margen de lo que platiquemos, que lo que digamos, etcétera, la reflexión, no como un tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Claro que el propósito es muy sano y muy bueno, ojo, pero la reflexión es esta, se los puse como ejercicio a los muchachos, a los alumnos.
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estamos hablando de que pudiera ejercer su derecho un hombre a decir tengo el derecho también de tener participación en esa convocatoria y quiero ser juez o magistrado y señalar o impugnar de inconstitucional esa decisión? Sí. No sé si tenga que ver con el tema. Gracias. Soy Angélica Gutiérrez Salgado y soy de la Unidad de Género de la Secretaría de Cultura. Desde hace rato, ustedes, compañeros que han intervenido, han utilizado el concepto de cultura como cultura general, sin hacer mención de que hay una cultura patriarcal. Hay una cultura que es la que ha predominado y ha generado una serie de lo que se llama techo de cristal y piso resbaloso para las mujeres. En ese sentido, las mujeres no hay igualdad absoluta en la realidad, y no hay igualdad absoluta en la realidad precisamente por este tipo de techos de cristal, de banalizos que tienen que ver con la cultura patriarcal que viene desde Occidente hace más de 3000 años para acá, donde ven a la mujer como un ser menor, todo lo femenino es tonto, no tiene cerebro, y que hay que cuidar y proteger. Entonces se ha generado toda esa cultura y es bien complicado, y por eso sí es cierto, en cierta medida el compañero, los derechos humanos no han existido, usted lo ha planteado esta posición, más que para los hombres en un determinado tiempo. Las mujeres no podíamos votar hace 50 años, no teníamos derecho de ciudadanía, no teníamos derecho para trabajar. En términos socioculturales, esos mandatos patriarcales son los que han dominado y siguen dominando. La ley lo que debe de hacer es no quedarnos con la idea de que la cultura no camina. Amado la cultura, porque es precisamente la cultura que está permeada y aprendida en la escuela, en la familia, en un estado de cosas culturales, que aquí me tardaría estar explicando, que son mandatos y que ni cuenta nos damos, hasta con la forma de hablar. ¿Sí? Por eso la reforma del 2011 es importante, porque ahí incluye no solamente a los hombres. En el 1917 hablaba la Constitución, garantías para los hombres en igualdad. En 2011 habla de personas, o sea, no nada más hombres, sino mujeres incluidas. Además que las mujeres tenemos diferencias y que no nos pueden tratar igual porque nos generan más diferencias, como nos acaba de decir. Entonces, en ese sentido, es de que estas del 2011 dan un empujón para que podamos avanzar a deconstruir una cultura dominantemente patriarcal a una cultura realmente más humana. Si esté relacionado con el tema. Sabino Pacheco, pienso que se debe de, en este tipo de conversaciones, de pláticas, no comenzar por lo ya establecido en la ley, sino justamente por los conceptos que usted comentó desde el principio de la charla, omitir, porque se comienza sobre lo establecido, sobre el derecho ya positivo. Sin embargo, si comenzáramos por preguntarnos qué es un derecho, que es muy distinto, como lo dijo un participante, a una garantía en términos de las garantías individuales o del derecho, o de los derechos humanos, pero un poco más allá y desde el punto de vista filosófico y teleológico, habríamos que preguntarnos qué es en estricto sentido un derecho. Porque derecho sería el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de buscar trabajo, el que no me lo proporcionen. Porque entonces si yo, como por ejemplo, estoy en una calidad de desempleado, diría, bueno, tengo derecho a trabajo y obligo a todos ustedes que me den derecho. Se establece el derecho a la salud y estoy enfermo. Y entonces pido que todos ustedes, porque tengo derecho a la salud, me financien mi salud.
derecho al Internet. Todo el mundo tiene derecho a Internet. Pido, por lo tanto, que todos ustedes me financien mi derecho a Internet. Cuando se habla, por otro lado, que una participante comentó, el derecho a los puestos relevantes por ser mujer o por ser hombre, más al rato va a salir el caso de que también debemos de sacar una convocatoria para el movimiento lésbico gay y los transexuales, porque también tienen derecho, y una convocatoria exclusiva para ellos, y que se les recompense todo el maltrato histórico que se les dio en el pasado.